solo por TV Max. Oh, por Dios. El clima gobierna nuestro mundo, trayendo vida, muerte y destrucción. Maldición, da la vuelta. Cielos, no. Fue una locura. El clima más mortal del mundo ha vuelto, más grande y más terrible. Esta vez incluimos desastres naturales mortales. Uno de los momentos más terroríficos de mi vida. Con temblores que sacuden la tierra. Yo ahí vi pasar toda mi vida. Yo pensé que ya no la iba a lograr. Vi un edificio entero derrumbarse. Era como algo salido de una película. Y volcanes. Esto es asombroso, más de lo que hubiera imaginado. Utilizando las extraordinarias grabaciones de la gente. Vamos a morir, amigo. Tenemos que salir de aquí. Aléjate de la ventana ahora. Y sus historias que desafían la muerte. Recuerdo que pensé al instante, solo voy a morir. Tuve que sacar a mi conductor de acrobacias y simplemente salir de allí rápido. Pensé que me iba a quemar vivo. Nos vimos cara a cara con la madre naturaleza. Esto es demente. Y presenciamos de cerca el poder de los elementos que todo lo consumen. La montaña venía a buscarnos. ¡Aléjate, aléjate! Este lugar es un infierno. Fue simplemente horrible. Nunca en mi vida había experimentado algo así. ¡Cúbranse todos! ¡Ya! Clima mortal. A continuación en este episodio, un catastrófico terremoto causa una devastación total en Ecuador. Yo sí pensé en ese momento, aquí nos quedamos, se cayó el edificio, pero también yo empecé a pedirle a Dios, no, por favor, no. En el norte de Devon, un audaz rescate en el mar empieza a salir mal. Mi mayor preocupación por ellos era que no iba a terminar de manera positiva. Y las islas del Pacífico son atacadas por un ciclón tropical despiadado. El agua comenzó a entrar en nuestra casa. Ahí es cuando empezamos a evacuar. Teníamos que salvar nuestras vidas. Clima mortal. Ecuador, el pequeño país sudamericano, se encuentra en una línea de falla sísmicamente volátil, responsable de elevar la cordillera de los Andes y desencadenar el terremoto más fuerte del mundo, con una magnitud de 9.5. El 16 de abril de 2016, en Portoviejo, Nilo Montes de Oca, su esposa Andrea y sus 2 hijos se estaban acomodando para dormir sin darse cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar. Ese día no había habido, nadie pudo prever lo que iba a pasar. Fue un día normal, tranquilo. Nos cogió desprevenidos, totalmente desprevenidos. En lo que yo ya me disponía para vestirme, comienzo a sentir que comienza a moverme la cama, porque justamente yo me encontraba acostado. Cuando le digo a Andrea, temblor. Cuando en sí comenzó a moverse un poco más fuerte. Mira, coge a la niña. Ella tenía el niño más pequeño, yo cogía a la más grande, nos paramos a la puerta. Pero tanto era el movimiento que no nos podíamos mantener en pie que... El terremoto, el movimiento nos tumbó al piso, estábamos en el piso abrazados, nosotros 2 en un pasillo con los niños en medio tratando de cubrirlos. En el nombre de Jesús,
El ruido de las paredes quebrándose era algo indescriptible, algo terrorífico, porque parecía que se nos venían encima. Pero apúrate, coge, no te pongas eso. ¡Nombre de Jesús! Los niños chiquitos, uno lo que quiere es verlos crecer. En el nombre de Jesús, niña, por favor, vamos. Yo sí pensé en ese momento, aquí nos quedamos, se cayó el edificio, pero también yo empecé a pedirle a Dios, no, por favor, no, todavía no nos llegue. Un poderoso terremoto de magnitud 7.8 golpeó a 80 kilómetros de distancia, justo frente a las costas del Pacífico de Ecuador. Mucho más cerca del epicentro estaba la ciudad costera de Kanoa. El propietario del cybercafé japonés, Jun Osawa, estaba con su hijo pequeño. Este día ya estaba trabajando y sentí un poco de movimiento. Está haciendo fuerte. La gente se asustó, mis clientes estaban compradores, sentí como miedo, se corrieron. De ahí yo fui a coger a mi hijo, ahí está sintiendo alguna fuerza muy fuerte, como muy profundo de la tierra. Muy bajo. Un solo sacudón. ¡Pum! Ahí me caí con mi hijo afuera. Yo no sé qué está pasando. Sigue moviendo fuerte. Como bomba. Era bomba. Yo soy de Japón, hay muchos terremotos así, pero nunca pensé que tan violenta y fuerte de terremoto, nunca. Por muy poco, Jun había llegado a la relativa seguridad de las calles. Toma a la niña. En Portoviejo, la familia Montes de Oca se encontraba atrapada a 3 pisos en el edificio de apartamentos que se sacudía violentamente y podía colapsarse en cualquier momento. Una vez que se detuvo el terremoto, que duró 58 segundos, nosotros recién ahí pudimos ponernos en pie, cogimos a nuestros niños y procedimos a evacuar el edificio. Tranquila. El polvo no dejaba ver casi nada. Por eso yo tuve que hacer video con flash, porque no se veía nada, era oscurito, todo oscurito. Arriba, abajo, en todos lados. Aquí estamos. Terminando de bajar la escalera en el primer piso, ahí había una plancha de cemento, o sea, una pared se había caído sobre la escalera. Entonces yo no me di cuenta y me caí. Baja, linda, baja. Me caí con el niño, bueno, el niño en realidad nunca lo solté. Cuidado. Y ahí me levanté, me raspé la pierna y seguí bajando. A medida que empezábamos a bajar se escuchaban gritos. Gritos desesperados de la gente abajo. Venga. Mientras bajábamos más fuerte se escuchaba que la gente gritaba. Porque se había caído el edificio en la esquina, se habían caído no sé cuántos edificios, abajo era... No había nada, en ese momento era como que esta ciudad había desaparecido. El terremoto fue el más poderoso en golpear a Ecuador en 70 años. ¿Dónde está el señor? Más tarde, con cientos atrapados bajo montañas de escombros, Venga, caballero, si puede. veremos uno de los intentos de rescate más asombrosamente valientes. Difícilmente ante la primera vista uno piensa que puede haber alguien vivo. Y mostraremos la respuesta global masiva a un país reducido a escombros. Cuando algo así sucede, básicamente sientes la necesidad. Tienes que hacer algo. Clima mortal. Explicación.
Año tras año, el clima parece ser más extremo. Y en 2017, en ninguna parte de la Tierra se sintió tan mal como en los Estados Unidos. Fue el año más costoso por los desastres naturales, que acumularon 306 mil millones de dólares. Los 3 huracanes fueron los más destructivos: Irma, María y Harvey. Este último rompiendo el récord de lluvias en una sola tormenta tropical, creando una inundación de una vez en 1000 años. Igualmente alucinante es este tipo en su camioneta, manejando a través de aguas de 2.6 metros de profundidad. Vamos a llegar allá. De alguna manera, este tipo desafió a la madre naturaleza para rescatar a algunas personas varadas. Vuelve por aquí, vuelve por aquí. Los incendios forestales catastróficos causaron estragos en los Estados Unidos con más de 40.000 kilómetros cuadrados de humo. El peor afectado fue California, con incendios en el norte y el sur. Hay mucho humo. Es difícil respirar. Este sujeto está documentando el incendio del Cañón de la Tuna. Santo cielo. Podemos ver llamas. El fuego se está abriendo camino hacia esta colina, hacia apartamentos, aquí abajo. Fue el incendio más grande y consumió en Los Ángeles cientos de hogares. Es una locura. 2 tormentas de granizo devastadoras bombardearon los estados de Minnesota y Colorado. En Denver, granizo del tamaño de pelotas de béisbol provocaron grandes daños. Esto estaba cayendo del cielo. Y a juzgar por los daños en este estacionamiento, no es difícil ver por qué. ¡No! ¡Mi auto! ¡Ay, no! Mi parabrisas delantero está todo roto. ¡Ay, no! Estamos en un tornado ahora. Además, en los Estados Unidos, hubo 3 grandes brotes de tornados, inundaciones, y la nevada de Pensilvania destruyó los puntos de referencia, incluida la nevada que cubrió casi 1 metro en Navidad. Simple muestra de que no importa qué tan fuerte y poderoso se sienta el hombre, no es rival para la madre naturaleza. Clima mortal. Heartland Point, en el norte de Devon, Inglaterra. Un remoto y accidentado tramo de costa que es a la vez increíblemente hermoso y mortal. Pone vidas en peligro con sus mares tormentosos y las enormes olas de 4 metros que pueden atrapar a turistas desprevenidos. Como Paula Taylor vio por sí misma el 15 de febrero de 2018. Me había ido a quedar en Booth con mi tía y mi prima junto con mis 3 hijos. Ese día decidimos que conduciríamos por la costa a Heartland Cay. Recuerdo que el clima estaba muy mal. El día anterior hubo advertencias climáticas extremas. El viento se pone intenso en esta parte del país. Habíamos estado terminando nuestro almuerzo en el pub. De repente alguien entró y pidió que le llamaran a la guardia costera porque 2 hombres estaban atrapados en una roca. Cuando vi por primera vez a los 2 hombres me sorprendió bastante. No es un lugar para estar en esas condiciones. La marea estaba entrando bastante rápido. Podías ver oleadas de agua rodeando la roca en la que estaban. No hay forma de volver a la playa a la seguridad. Mi mayor preocupación por ellos era que no iba a terminar de manera positiva. A medida que se elevaba la alerta a 80 kilómetros de distancia, la Guardia Costera de H.M. en St. Aten entró en acción. Al piloto Ollie Padbury y Sam Wellstead se les advirtió que solo tenían media hora antes de que el mar entrante arrastrara a los 2 hombres. La velocidad era un factor crítico. La marea venía muy rápido. Los hombres no tenían a dónde ir.
Las condiciones climáticas del día eran muy ventosas. Había mucho viento en San Nathan. Y luego, una vez que sales al agua, tiende a hacer más viento, porque la tierra no disminuye la velocidad del viento. Cuando llegamos a la escena, había mucha agua blanca alrededor de las víctimas y las olas golpeaban la costa con tanta fuerza que se estaban rompiendo sobre la cima de los acantilados. La temperatura del mar era alrededor de 8 grados. Las dos víctimas estaban vestidas para caminar. Por lo tanto, si hubieran sido arrastradas por el mar, el mayor riesgo para ellas habría sido la hipotermia. Fue obvio que si no hacíamos algo de inmediato, estos tipos terminarían en el agua. Para entonces, las olas masivas se estrellaban contra la roca, haciendo que el rescate fuera traicionero. Cuando fui sacado y transportado en helicóptero hacia las víctimas, podía ver mucha agua blanca, podía ver la fuerza del agua. Cuando el rescate llegó a su fase crítica, desde su punto de vista de la cima del acantilado, Ola observó con inquietud. Es estresante verlo. Simplemente asumes que todo va a funcionar bien, pero entonces tienes ese problema en tu mente. ¿Qué pasa si las cosas salen mal? La marea estaba entrando rápidamente. Estábamos muy preocupados en ese punto. Estábamos absolutamente asombrados de las habilidades del piloto. Condiciones muy peligrosas. Sus habilidades para poder permanecer en un solo lugar para realizar el rescate fueron increíbles. Tan pronto como hice contacto con la roca, fui golpeado por una ola. Me aseguré de que no tuvieran ninguna herida. Dijeron que no, que estaban bien, pero que tenían frío. Pensé que la forma más rápida y segura de extraerlos era enviar primero una víctima por su cuenta y luego asegurarme a la otra y con suerte poder ayudarlo en el agua en caso de que nos tirara. Así que le pusimos el equipo y lo enviamos en helicóptero. Pude ver lo duro que estaba teniendo que trabajar Sam. Sabía la presión del tiempo al que nos enfrentábamos para sacar a los muchachos de las rocas y hacía todo lo que podía para mantener estable el helicóptero. Podía ver las olas entrar. Podía ver que se estaban elevando más y más a medida de que se acercaba a Sam. Y pude ver la ola que se acercaba justo cuando lo arrastramos a él y a la última víctima de la roca. Y supe que sería una que se rompería sobre la roca. Poco más de media hora después de que salieron de su base, el servicio de guardacostas HM había sacado a los hombres de la roca. Unos segundos más y esa ola final podría haber sido fatal. Es sorprendente saber que tienes los servicios de emergencia a mano. Somos afortunados de tenerlos. Podría haber sido un final completamente diferente. Clima mortal. En partes. Como todos sabemos, las olas vienen en todos los tamaños, desde una pequeña a estos monstruos de 30 metros encontrados en Nazaré, Portugal. Con agua de mar que pesa 1025 kilos por metro cúbico, realmente no quieres ser este surfista. ¡Qué es arrollado! El Salvador en moto acuática se lanza en su ayuda. Pero el siguiente gigante los arrastra a ambos. Sorprendentemente, a pesar de ser golpeados y casi perder sus vidas, ambos sobreviven. Si crees que navegar por los traicioneros mares montañosos en Nazaré es mentalmente desquiciado, entonces, ¿qué pasa con él? No contento con que andar de puntillas a través de un cable sea suficientemente peligroso, tiene un océano furioso e incesante pisándole los talones. Esto es conocido como la cuerda floja, pero me deja boquiabierto, con incredulidad. Este tipo en Malibú, California, dominó una ola más pequeña, pero no por eso menos impresionante. Obviamente, aburrido de una tabla, salta a otra.
consolidando su estatus de surfista. Pero lo que más me gusta en las apuestas es Fate, el perro campeón del surf. Cubierto con una chaqueta de surf, cada centímetro es un galgo galopante. Clima mortal. A continuación, una tormenta violenta trae una tragedia al medio oeste de América. Miramos hacia el escenario y comenzó a inclinarse un poco y balancearse un poco. Y entonces se derrumbó. Y un enorme ciclón tropical abruma dos islas idílicas del Pacífico. Estaba convencida de que mi casa iba a ser inundada. Clima mortal. Anteriormente vimos como en 2016, el terremoto más grande de Ecuador en 70 años redujo sus regiones costeras a escombros. No había nada en ese momento, era como que... Uno de los lugares más afectados fue Portoviejo. La mayor parte de esta ciudad fue diezmada, con cientos atrapados bajo edificios colapsados. El policía Paul Vélez estaba de servicio mientras se desarrollaba el desastre. El terremoto fue algo terrible, fue algo sorprendente. La tierra se movía como cuando en tipo olas. Caían los postes, caían los alambrados eléctricos, los edificios caían. Era algo impresionante, como explosiones. Era como estar en una guerra, eran explosiones por todos lados. Yo me encontraba en el servicio de patrullaje a pie, me encontraba caminando por la ciudad. En el momento del terremoto nos encontrábamos bajo el Hotel Cabrera, en el portal del hotel. El edificio se viene abajo todo, como cuando haces un castillo de naipes y de pronto se derrumba. Afortunadamente, como era temporada baja, el hotel estaba vacío. Aparte de una guardia de seguridad, Ángel Mera. Necesitamos ayuda. Quien resultó ser uno de los buenos amigos de Paul. El edificio del hotel estaba totalmente destruido, todo era escombros, todo era ruinas. Difícilmente ante la primera vista uno piensa que puede haber alguien vivo. ¿Cómo se llama el señor? No sabe. ¡Señor! ¿Hay alguien aquí? Sí. Ya le traigo ayuda. Vamos sacándolo, pues. Entre el espacio que había entre el suelo y la primera planta. Ya le ayudo. Entré al hotel por un espacio de unos 20 centímetros. Entonces ahí ingresé arrastrándome. Sí, está bien, no está atrapado con nada. No. Ya. Le muevo, tranquilo. Así se puede arrastrar. Comencé a sacar escombros, llegar al punto en donde estaba más cerca. Ay. Venga, caballero, si puede. Ya, espérese, ya le paso algo para que se arrastre. Ya cuando lo encontré, yo me saco el cinto policial, se lo extiendo. Y lo comienzo a jalar hacia donde estoy yo. Igual no era muy alto el espacio, pero ahí arrastrando nos salimos. Vamos, cuidado de los vidrios. Vamos, salgamos rápido porque esto no está muy... Vamos, yo le ayudo. Yo pensé todos los escombros del hotel, ya que todavía se movía la tierra, pero era una cuestión de segundos nada más. Tenía segundos para sacarlo, entonces... Vamos. Haga un esfuerzo, yo sé que le duele. Ya sale, vamos. Tranquilo. Ya. Póngase en mis hombros si quiere, yo le llevo. Vamos. Sí. Arrímeseme. Eso, ya. Ahí vamos avanzando poquito a poco, paso a pasito. Ya. Y una vez que ya estuvo cerca mío, lo puse en mi espalda. Ya. Tranquilo, vamos, poquito a poco nomás. Que ya estamos afuera.
Ya. Venga, sí puede, ya. Vamos, ya estamos afuera. Ya. Trataba de maniobrar rápido para poder salir los dos. Venga, pase. A ver, démela. Vamos afuera, ya lo más difícil ya está. No, ¿estaba solo? El ingeniero estaba arriba. Arriba. Bueno, es una satisfacción muy grande, más que todo porque hoy en día tú sabes de que gracias a tu ayuda una familia está completa. Oye, otro más. El ingeniero estaba arriba en los... ¿Cómo está? Vamos, póngale ahí. Cuando el polvo se asentó en el catastrófico terremoto de 2016, Ecuador tuvo que absorber uno de los peores desastres humanitarios, con 668 vidas perdidas y más de 6.000 heridos. A medida que la noticia de un sufrimiento sin precedentes se extendió por todo el mundo, los policías canadienses retirados Brian y Janet Sullivan se sintieron obligados a actuar. Cuando algo así sucede, básicamente sentimos la necesidad, tenemos que hacer algo. Terminamos recaudando cerca de $47,000 en 4 o 5 días. Con ese dinero compramos $47,000 en provisiones. Distribuimos lo que llamamos bolsas para la vida, cargadas de suministros, con una lata de atún, arroz, primeros auxilios, pañales para bebés, agua, cualquier cosa que pudiera usarse y que pudiera apoyar hasta que el gobierno nacional pueda obtener suministros para sus comunidades y que así pudieran sobrevivir. Pero nada pudo preparar a los Sullivan para la abrumadora escala de destrucción. Miles de edificios fueron arrasados y más de 20,000 personas fueron desplazadas a refugios improvisados. El impacto era increíble. Eran 30 o 40 comunidades, si no es que más. A lo largo de la costa, todos se vieron afectados de alguna manera. Manejamos a través de ciertas ciudades que estaban bastante niveladas. Se veía como Hiroshima, no es que hubiera estado ahí, pero las fotos de Hiroshima así se ven. Ver a la gente, es decir, ver la desesperanza. ¿Qué hacemos si nuestra vida se ha ido, nuestro edificio, nuestra casa, nuestra tienda se ha ido? Eso fue realmente desgarrador. Todo el mundo había dejado las montañas y todos estaban instalados en las carreteras con todo lo que habían logrado rescatar de su casa. Había gente acostada en un sofá con sus hijos y su perro. Tenían un refugio, un cobertizo, un pedazo de plástico, un bote de basura, cualquier cosa que pudieran tomar. Nos detuvimos a entregar comida a un hombre unos 10 días después. Él dijo, ustedes son las primeras personas que han venido con algo para mí. Ustedes son las primeras personas que he visto. Y no estaba en un área remota, solo estaba un poco en las afueras de la ciudad. Además del sufrimiento humano que rompía el corazón, hordas de animales domesticados vagaban de forma salvaje al borde de la inanición. Todas estas personas tienen animales. Lo que les sucedió a los animales es que cuando el gobierno estableció campamentos, a la gente se le permitió ingresar, a las mascotas no, por lo que sus mascotas se quedaron fuera vagando por las calles, enfermándose. Es un daño colateral de este tipo de desastre. Hay animales que alimentar y cuidar también. Dimos una vuelta con aproximadamente 360 kilos de comida para perros y distribuimos eso. Nos dimos cuenta de lo poco que somos en el gran esquema de las cosas. Un terremoto nunca lo habíamos experimentado. En serio, te abre los ojos al desastre. No se necesita mucho para cambiar tu vida para siempre. Clima mortal. El 13 de agosto de 2011, Indianápolis celebró uno de los eventos más destacados del año, la Feria Estatal de Indiana, un festival agrícola y de entretenimiento. Denise Miller y su esposo Doug formaban parte de una multitud de 12,000 personas esperando una noche de música country y occidental. Mi esposo y yo teníamos entradas para el concierto por nuestro aniversario y estábamos ansiosos por ir. No sé a qué horas empieza. Habíamos tenido mal tiempo esa semana, pero el concierto parecía que iba a ser una noche agradable. Doug y yo teníamos el área superior que estaba cubierta por un toldo, por lo que estaríamos protegidos de la lluvia. Y luego había un área de asientos justo debajo del escenario llamado el Pozo Mosh.
Y de repente, hacia el oeste, el clima comenzó a oscurecerse. También un poco siniestro. En el medio oeste, el clima puede cambiar muy rápidamente sin previo aviso. Yendo hacia la feria había una tormenta masiva que traía vientos destructivos de 122 kilómetros por hora. ¡Ay, está llegando hacia acá! Eso es polvo, ¿no? Era solo una sábana de viento, lluvia y suciedad. Y mientras cruzaba la pista hacia el área de la tribuna, parecía casi una gran marea o tsunami. A medida que se acercaba, el rugido se hizo más fuerte y se podía escuchar cómo rugía el viento. Y se oían las banderas que se agitaban, los árboles que soplaban, y todo era muy, muy fuerte. La gente comenzó a entrar en pánico y algunas personas comenzaron a gritar. Miramos hacia el escenario y comenzó a inclinarse un poco. Se balanceó un poco y luego se desplomó. Podías oír a la gente gritando abajo. Estábamos tan arriba en las gradas que no podíamos hacer nada más que mirar. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Abajo en la zona de Mosh Pit, David Woods y su esposa Nancy habían corrido para salvar sus vidas y esquivaron el escenario colapsado por unos 4 metros. ¿Estás bien? Dios mío. Todo lo que pude hacer en ese momento fue salir de ahí y sacar a mi esposa de ella a salvo. Cálmese. Cálmese. Ha dejado de moverse. Cálmese. Cálmese. Estuve gritando y maldiciendo. No fue miedo, no fue emoción, fue solo sorpresa. Empecé a trepar por las tuberías y los tubos para encontrar gente. Encontré a una niña. Su brazo sangraba severamente. Necesitamos a un médico para esta niña. Ahora. Le di mi camisa para que hiciera un torniquete. ¡Vamos! El caballero entró identificándose como médico. Yo retrocedí y dejé que asumiera el control. Sabía que él era el profesional capacitado. ¡Tenemos a un médico! ¡Cuidado! ¡Tenemos a un médico! Continué abriéndome camino a través de los escombros y me encontré con un adolescente. Estaba boca abajo en la tierra y su pierna estaba atrapada bajo un poste. ¿Estás bien? Quédate quieto. Quédate quieto. Así que empecé a mover la arena y todo alrededor de su cara. Voy a necesitar que sostenga su cabeza. Y luego traté de quitarle el poste. Le estaba quemando la pierna. Quédate quieto. Y fue entonces cuando entró un caballero que se identificó a sí mismo como exmilitar, que me ayudó a quitarle el poste y me ayudó a voltearlo. De hecho, arrancamos parte del toldo del escenario para transportarlo. Lo subimos y lo sacamos al frente. El colapso del escenario se convirtió en una de las mayores tragedias de Indiana. 7 personas murieron y 58 resultaron heridas. El gobernador Mitch Daniels lo calificó de accidente anormal y elogió la respuesta valiente de los asistentes al concierto, que se apresuraron a ayudarse mutuamente. Y la valentía de David ayudó a la niña y al adolescente a sobrevivir a esta terrible catástrofe. He escuchado la palabra héroe. Definitivamente no me veo encajando en ese concepto. No creo que haya hecho nada superior y no es nada que no vuelva a hacer. Un evento así no se olvida. Es algo que nunca había experimentado y espero no volver a hacerlo nunca. Me sentí tan
indefensa y triste con respecto a las personas y las familias que perdieron la vida simplemente debido a un extraño accidente. Clima mortal. Por partes. Nada personifica a la madre naturaleza en una furia absoluta como el trueno y el relámpago. Los rayos son descargas eléctricas violentas causadas por desequilibrios en cargas positivas y negativas. La mayoría ocurre de nube a nube, pero a veces, como aquí en Queensland, Australia, golpea a 322.000 kilómetros por hora hacia el suelo. Cada rayo puede contener hasta 1.000 millones de voltios. Lo suficiente para alimentar 56 casas por un día. Energía increíble en una fracción de segundo. Como hemos visto, a los rayos les gusta viajar hacia abajo, pero en ocasiones increíblemente raras, como este en Paraná, Brasil, sube. Esto sucede cuando los relámpagos parten de estructuras metálicas altas, como antenas en la parte superior de los edificios, y se elevan hacia las nubes. Solo el 1% de los rayos lo hacen, y casi ninguno capturado en la película. Cuando un rayo golpea un árbol, libera calor 5 veces más caliente que la superficie del Sol. Puede vaporizar el agua en el interior de la madera con tal energía que la hace estallar hasta convertirse en ceniza. Muy bien demostrado por este ejemplo en Chicago. Alrededor de 2.000 personas mueren cada año por un rayo. Pero sorprendentemente, 9 de cada 10 personas sobreviven a un golpe. Estadísticamente, los hombres tienen 4 veces más probabilidades de ser golpeados que las mujeres. Es peligroso por aquí. Pero esta mujer está decidida a oponerse a la tendencia. Mientras se encuentra en un afloramiento rocoso expuesto cerca de Sydney, Australia, en condiciones de tormenta. Cielos, ¿viste eso? No puede ser. Es difícil saber quién está más sorprendido, ella o su novio. Dios mío, el rayo casi te golpea. Dios mío, nena, ¿estás bien? Clima mortal. 12 de febrero de 2018. Gita, un ciclón tropical de categoría 4, avanzaba en la isla del Pacífico, Tonga. En la capital, Nuku'alofa, la profesora de francés Virginie Durley temía lo peor. Recibimos advertencias oficiales el sábado por la noche, así que sabíamos que estábamos esperando algo realmente enorme. Estaba convencida de que mi casa iba a ser inundada. Y luego comencé a pensar, ¿cuándo va a terminar? Lluvia horizontal. Eso es lo que experimentas durante un ciclón. No sabes lo que estás escuchando. ¿Es algo que se rompe como un árbol o es una casa siendo eliminada? Sin saber por lo que están pasando tu familia y amigos. ¿Están bien? Básicamente estábamos pasando toda la noche enviando mensajes de texto a todos. Tres días antes, el ciclón Gita había pulverizado la cercana isla de Samoa, con vientos de 200 kilómetros por hora y más de 12 centímetros de lluvia torrencial. En la capital, Apia, la casa de Hope Scioli, de 20 años, estaba siendo sumergida por el rápido aumento de las inundaciones. El agua comenzó a llegar a nuestra casa. Es cuando empezamos a evacuar. Teníamos que salvar nuestras vidas. ¡Ya vámonos! ¡Oh, por Dios! ¡Cuidado con eso!
Todo lo que podía ver era una inundación y los árboles se estaban cayendo. Y mientras miraba a mi alrededor, vi a la anciana que me recuerda a mi abuela. Era llevada por su nieto. Oye, allá hay una anciana. ¡Ayúdala! Ahí es cuando llamé a mi hermana que conducía el automóvil. Le dije que había una anciana que necesitaba ayuda. Así que ella detuvo el auto y luego tratamos de llevarla a la parte trasera del auto con nosotros. Le dije que iba a tener que desabrochar y salir por la ventanilla del lado del pasajero. Ten cuidado con eso. Ten mucho cuidado con eso. Sal del auto, no lo vas a lograr. La anciana nos pedía que la lleváramos a casa de su hijo. El camino hacia su hijo era demasiado peligroso en ese momento. Así que mi hermana tomó la decisión de llevarla con nosotros a casa de mi hermano. Nos aseguramos de que estuviera cálida y segura. La devastación en Samoa fue tan grande que el gobierno declaró un estado de crisis, ya que 250 personas fueron evacuadas a centros de emergencia. Cuando llegamos a casa, todo estaba dañado. Todas nuestras pertenencias personales, todas las cosas que son importantes para nosotros. Barro en todas partes de la casa y fuera de la casa. Nos sentimos tan mal. Parece que no queremos quedarnos aquí en esta casa. Así que pasamos todo el día limpiando. En Tonga, la inundación fue igual de grave, con más de 1000 casas dañadas o destruidas. Pero las aguas sucias no solo trajeron miseria, sino que también trajeron enfermedades mortales, como Virgin se enteró. Mi vecindario entero se inundó. La calle tenía de 20 a 40 centímetros de profundidad de agua. Piedra caliza mezclada con agua, mezclada con barro, mezclada con lo que puedas imaginar que hay en la calle. Todo eso estuvo en mi casa durante 2 días. Y el agua estancada no es algo bueno. Teníamos un brote importante de fiebre del dengue. Tuve las peores erupciones, como si mis manos y brazos fueran insoportables durante una semana, más o menos. De hecho, tuve un nivel tan alto de dolor que no podía moverme. El ciclón Gita fue la peor tormenta que golpeó a Tonga en 60 años. Fue una experiencia tan impactante que vivirá en los recuerdos de los isleños durante muchos años. Estamos hablando aquí de un desastre a nivel nacional. Tomará años reconstruir todo. Cambia por completo su perspectiva sobre la naturaleza cuando vives en un lugar donde el peligro está directamente frente a tu cara. No tienes más remedio que tener que lidiar con eso. Realmente espero no volver a pasar por un ciclón de categoría 5. Clima mortal. En partes. Cuando pega el clima mortal, no solo somos los seres humanos los golpeados. Cuando nuestros amigos peludos o emplumados son sorprendidos por la madre naturaleza, solo los corazones más fríos no se derriten. El Parque Nacional de Yosemite es el hogar de este oso yogi. Son conocidos como nadadores fuertes. Veamos lo que tienes, oso. Pero este todavía debe tener su placa de aprendiz. Nada, oso, nada. Esperemos que no haya rápidos río abajo. Se acerca hacia mí. ¡No! No sabía que eso iba a pasar. Afortunadamente, esta historia no tiene un final gris, ya que se vio al oso luchando para ponerse a salvo. En Maine, Estados Unidos, este barco de pesca busca langostas. Imagina su sorpresa al ver a esta criatura remando. Resulta que un águila ha aterrizado en un mal lugar. Una vez afuera, se ve un poco desaliñada. Se está secando. Pero después de un rápido secado, se levanta.
Las patas descalzas sobre metal congelado pueden ponerte en un peligro extremo. Este pequeño pinzón tiene sus garras en el metal y es un sabroso bocado para cualquier gatito que pase. Pero un buen ser humano va al rescate. A ver, con cuidado. Y gracias al buen samaritano, este pequeño no llegará a un final difícil. Los cascos y el hielo resbaladizo son una receta para el desastre. Siendo ovejas, desafortunadamente cuando un pequeño se resbala un poco, el resto del rebaño tiene que hacerlo. Con resultados graciosos. Como las ovejas caen como bolos, este es el epítome de una farsa lanuda. Ten cuidado. Ten cuidado. Este es un lago congelado en Arkansas, Estados Unidos. Esta familia ve a este pequeño Bambi varado en agua helada. Ten cuidado. No la vayas a asustar. Seguramente es una presa fácil para comer. Así está bien. Muévete, pero no llegues hasta ella. Pero en su lugar se compadecen. Bambi, intenta hacerlo con cuidado. Eso es. Con el hielo no completamente congelado, esto es más complicado de lo que pensaba. Con calma. Cuidado. Y la abuela Madonna no está ayudando en nada. Mejor empújala. Empújala. Finalmente, después de una lucha titánica... Está tan fría. El cervatillo está de vuelta en tierra firme. Está casi congelada. Y es un bebé. No es que ella parezca agradecida. ¿Viste eso? Sí. ¿Está enojada contigo o qué? Clima mortal. En este episodio hemos visto a la madre naturaleza dar rienda suelta a su furia. Hemos visto lo indefensos que podemos ser. La hemos visto derribar, destruir y reír en nuestras caras. ¡Mi auto! Y la próxima vez habrá más, porque el clima mortal no se detiene para nadie. El rayo casi te golpea.